buenas tardes. Bienvenido a la clase, Vanessa. Ya vimos la primera clase. ¿Sí viste el video o no, Vanessa? No, profe, el video de la primera no. Ok. Entonces vamos a hacer un repaso largo. ¿Verdad? Fíjate una cuestión. Y es recomendable ver de vez en cuando los videos. Y yo estoy a la orden por la plataforma, ¿sí? Me puedes escribir, profesor. Este, necesito saber qué es la teoría y eso. Y uno está a la orden ahí. Cualquier duda me la hace, me las pregunta. Yo estoy cada momento Ok. dando a la plataforma y eso. Pero fíjate lo que es la teoría. ¿Qué es para ti la teoría? Sin haber visto el concepto de ahí. ¿Qué tú entiendes por una teoría? Para mí, pues la teoría es las diferentes investigaciones que hacen los científicos. Ajá, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú vives en dónde? Yo vivo en San Cristóbal. En San Cristóbal. Ajá, vamos a ver. Vamos a hacerte una pregunta que tú... eh, una pregunta, Vanessa. ¿Cómo tú crees que llegaron los españoles a San Cristóbal? Al, al azar, me imagino. Ah, bueno, la sal. Fíjate, lo que tú estás diciendo, tú eres, por lo menos tú dices al azar, ¿sí? Pero si estuviéramos hablando normal, normal no, sino si estuviéramos en un grupo de personas hablando sobre cómo se fundó la ciudad de San Cristóbal, ¿verdad? Tenlo por seguro que alguien dirá, bueno, mi teoría es que ellos se metieron fue por Capacho, por lo que hoy es Capacho, ¿sí? Y entraron por ahí por Colombia, esa es una teoría, ¿sí? De repente, tú Ok, dentro de la conversación, tú dices, no, mi teoría fue que entraron por aquí, por la montaña de Táriba, por Cárdenas, por ahí. Eso es lo que es una teoría. Sí, son hipótesis. ok. Estamos. Sí, señor. Eso es lo que es una teoría. Entonces, la palabra teoría proviene de esa voz griega, taome, que es contemplar o mirar, vinculada con teoros, que es espectador, lugar para ver, de donde proviene el término teatro. La teoría viene del término teatro. Ya en la antigüedad esta palabra se usaba en un sentido figurado para referirse a una mirada especulativa, intelectual, como sinónimo de ver más allá de lo que era evidente, ¿sí? Que es, por lo menos, Ajá. tú ves, este, tú te concentras, vamos a suponer, ¿qué deporte a ti te gusta? El voleibol. Ajá. Y tú ves un equipo, ¿verdad? Que va a jugar. Y como a ti te gusta el voleibol y lo conoces, tú vas a decir, ese equipo va a perder, ¿sí o no? O Ok. ese equipo va a Sí. ganar. ¿Por qué? Porque la experiencia te lo ha dado. Te gusta el deporte, lo conoces. Entonces, tú dices, te van a preguntar, ¿por qué tú dices eso? Entonces, si uno fuera más formalista, uno dice, no, es que mi teoría está con base a ver más allá de lo que ellos están jugando. ¿Sí? Y ese más, ver más, Claro. tú dices, aquella jugadora juega mal, aquella jugadora da el remate mal y por eso va a perder. Esa es mi teoría. Estamos, es ver Ajá. más allá, es tener una hipótesis. Eso lo vimos en la clase pasada. Fíjate, ahora viene, en sentido estricto, las teorías son sistemas lógicos deductivos, porque las teorías no se basan en sistemas ilógicos ni en hipótesis irracionales. ¿Sí? Ejemplo, eh, ¿qué edad tienes tú, Vanessa? 20. 20 años. ¿Tú has escuchado la teoría del Big Bang? ¿Cómo se creó el universo? Sí, he escuchado algo de eso. Ajá, ¿qué has escuchado? Que fue una molécula o una partícula que estalló y creó el universo. Y queda el universo, que hoy en día también hay Ajá. otra teoría que el universo se está encogiendo. Eso es una teoría que era una teoría lógica, ¿sí?
Y en los Ajá. antiguos griegos, las teorías que tenían de la creación del mundo y del universo, si tú las has leído, han sido teorías que hoy en día son ilógicas, son hipótesis abstractas que no tienen ningún sentido. Había una teoría de un filósofo griego que decía que la tierra estaba sobre una persona, sobre un gigante llevada al hombro, de la cual estaba sobre una tortuga que nadaba en un mar de leche. Y esa teoría en esa época fueron contempladas, fueron razonables. Hoy en día no, ¿sí? Hoy en día que a ti te diga alguien, no, es que la tierra es plana, ¿tú la creerías? No, No, porque ya evidentemente vemos que la tierra es, ¿cómo es? redonda, redonda. Redonda, bueno, ovalada, chatada por los polos y eso. Pero esos son los sistemas lógicos deductivos que sirven como sostén de los modelos científicos a través de los cuales interpretamos y explicamos la realidad objetiva, lo cual quiere decir que una teoría es una serie de leyes que dan cuenta de un determinado fenómeno del universo y que involucra normalmente tres elementos. ¿Cuáles son? Las hipótesis, la aplicación de esas hipótesis y el conjunto de reglas o protocolos que se llegan a esa teoría. Eso es lo que la teoría. ¿Cómo será cuando hablamos de una teoría, especialmente en el campo de la ciencia? No estamos hablando de una especulación ni una ocurrencia o una explicación posible entre muchas, sino un verdadero entramado lógico de evidencia, argumentación y demostraciones que constituyen un sistema unificado. Y entre eso se basa la ciencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, Vanessa? Que vamos a ver todos esos fenómenos que hay muchas veces, que la gente toma fotografía y eso. No, que está cayendo algo del cielo, del espacio y tal, y se basan en las teorías y se aplican estos protocolos, se da cuenta que lo que estaba cayendo era algún material de un meteorito o era un material de alguna estación especial, espacial o alguna situación. ¿Sí? En eso nos Sí, basamos, en esa teoría, en esa ciencia. Claro, tú me vas a decir, pero profesor, hay cosas que son inexplicables. Sí, hay cosas que dentro del universo son inexplicables. Fíjate, hay una teoría y un principio básico a nivel de lo que conocemos en el universo que dice, hay un principio que dice, conocemos más del espacio que de nuestro propio océano. ¿Sí has escuchado eso? sí, sí lo he escuchado. A ver, esas son teorías que vemos que hay muchas cosas que son inexplicables y muchas de esas cosas hoy en día pues tratan de explicarse en algún momento. Bueno, yo no sé si tú lees noticias, si está, ¿cómo es? Ves las noticias. Pero fíjate, la semana pasada ganó el Premio Nobel de Ciencia dos norteamericanos, ¿sí? Que descubrieron una molécula dentro del ADN. Imagínate, todavía hoy en día, Vanessa, estamos descubriendo cosas que pensábamos que no existían. En Chicago, en el año de 1920-21, a principios del siglo pasado, llegó un momento en que la Oficina de Patentes de Estados Unidos llegó y dijo, no se reciben más patentes porque ya se descubrió todo. Imagínate, eso lo dijeron. Y hoy en día todavía seguimos descubriendo. Y esos son en base a todos estos principios de teorías, de hipótesis que se llegan a esos protocolos en los campos que cada uno están establecidos para llegar a las conclusiones que hoy tenemos. ¿Sí? Al contrario de lo que su utilización popular sugiere una teoría, es lo más cerca que se puede estar científicamente de la verdad. Esto para llegar a lo que hoy en día es la teoría del turismo. Es una investigación, no obstante, puede obtenerse resultados distintos a los predichos por la teoría, debido a fallos en el procedimiento que, entre otras razones, por lo que a menudo se distingue entre ella y la práctica. Así se habla de resultados teóricos para referirse a aquellos resultados posibles que no se dieron en la realidad, pero obviamente
No debemos confundirlo con la teoría misma. Una cosa son los resultados y otras cosas son las teorías. ¿Cuáles son esos tipos de teorías que hoy tenemos? Esos grandes conjuntos que lo podemos definir. Tenemos esas teorías descriptivas que identifican y detallan los rasgos de uno o varios acontecimientos o fenómenos bajo estudio. Buscan crear un modelo objetivo que refleje el accionar de la naturaleza. Una pregunta, Vanessa. ¿Ya? Perdón. En Venezuela, ¿qué fenómenos naturales que tienen bases teóricas con lo que estamos hablando, que todavía no han definido qué es? Dime aunque sea uno. Y lo tenemos aquí cerca de San Cristóbal, de Táchira, pues. No, pero No sabes. Te doy una pista, sí, Marta, una pista. ¿Tú vives en qué parte de San Cristóbal? Pirineo. En Pirineo, perfecto. ¿Y tú tienes vista hacia Capacho, hacia donde queda Capacho? Sí, Ajá, tiene vista hasta Capacho. Y cuando tú estás esas noches, que estás contemplando cómo es el cielo, en las noches, ¿sí? Contemplando el cielo, mirando hacia Capacho, inspirada en un poema, quisiera escribir un poema hermoso esta noche con esta estrella y todo, y ves hacia Capacho, hacia el lado derecho tuyo, ¿verdad? O viendo las agujas del reloj hacia las 2 de la tarde en la noche, ¿qué es lo que tú ves en el cielo? ¿Qué se refleja? Que todas las noches sucede. No has tenido ese detalle, no me he fijado muy bien no en te has ese fijado. detalle. Esta noche lo va a ver. ¿No te has fijado que Lo que pasa es que en una noche eh, despejada, yendo hacia el norte, hacia ese sector de Capacho, más hacia la derecha, se ven unos relámpagos? el Catatumbo. Exactamente. Los Ok, relámpagos. sí, ¿Ah? sí, a veces no es necesario, o sea, por mi casa hay un campo, desde ahí se logra ver, o sea, hacia esa dirección, pero a veces no es necesario, a veces uno solo está caminando por la calle y se logra ver El el reflejo relámpago. así, exacto. Exactamente, hay veces que se ve bastante, hay veces que se ve poco, pero se ve. Es hacia la zona norte, eso es hacia el sur ya pues. Los relámpagos del Catatumbo, Vanessa, han sacado muchas teorías, sí, y muchas hipótesis. Hoy en día todavía no se sabe a ciencia cierta por qué se produce ese tipo de fenómenos, que esos son el fenómeno descriptivo, ¿sí? Y lo que sí se sabe es que el relámpago Catatumbo es el único fenómeno natural a nivel del globo terráqueo que regenera la capa de ozono, ¿sí? Todos los días se aprende Ah, algo. Pero tenemos esa teoría descriptiva. Tenemos las teorías explicativas que abarcan dos o más fenómenos distintivos para allá la correlación entre ellos y determinar las leyes fundamentales que contienen su relación. Esas teorías son aquellas que intentan construir relaciones de causa y efecto. Una teoría explicativa, ¿cuál es? ¿una Vamos teoría a qué, darte, profe? sí, una teoría explicativa. Vamos a darte una pista. Una Ah, manzana. cuando, pues, cuando la manzana, no, profe, no sé, No hay. Cuando tú te lanzas desde una parte alta a caer a la parte baja, ¿por qué tú caes? por la gravedad Ajá. Entonces, si tú comparas lo que yo te estoy diciendo, la manzana y te caes, ¿de qué estamos hablando? de gravedad, Ajá, pero es la teoría de la gravedad, de, ¿verdad? De de la gravedad. Newton. Que Newton crea la teoría de la gravedad. Es una teoría explicativa, porque abarca dos fenómenos o más fenómenos distintivos para hallar la correlación entre ellos y determinar las leyes fundamentales, que es el fenómeno de la caída y el fenómeno de la gravedad. ¿Por qué caemos? ¿Por qué, a pesar de que el mundo es redondo,
y estamos encima del Ecuador, ¿verdad? Y tú ves el planeta, ¿por qué no nos caemos? Y estamos, ¿cómo es? Siempre a la Tierra. Esa es la teoría de la gravedad. Y tenemos estas teorías predictivas que a partir de una relación causa y efecto ya descriptiva, explicativa, se dedican a la inducción, es decir, a la extrapolación o la proyección de fenómenos posibles o de vínculos insospechados entre fenómenos que procuran conectar puntos lejanos a la matriz de la realidad. Estos fenómenos predictivos, Vanessa, podemos hablar de la combustión espontánea del ser humano. Hay teorías, no sé si tú has escuchado eso, la combustión espontánea, que hay seres humanos que se han quemado espontáneamente. ¿Sí has escuchado eso? No, eso no lo había escuchado, Bueno, pues. cuando puedas, lo busca por internet y tú buscas combustión espontánea. Hay personas que se han quemado espontáneamente y eso son esas teorías predictivas que hoy en día son fenómenos que todavía no han sido explicados. Pues, con base a esa hipótesis de cómo el ser humano genera tanto calor para quemarse espontáneamente y lo que es más, ¿cómo es? Más sin explicación. ¿Cómo se ha quemado y la persona no ha quemado la casa? ¿Sí? O el sitio donde está. Esas son esas teorías predictivas. ¿Cómo podemos ver? Las teorías científicas son aquellas que se promueven con un conjunto de principios o de explicaciones para dar cuenta de un fenómeno observado. ¿Sí? Tenemos la teoría de sistemas que se conocen también como la teoría general de sistemas, que es un campo de estudio que propone el abordaje científico de los sistemas en general. Y tenemos la teoría del Big Bang, ¿sí? Que ya la hablamos hace un momento, que es lo que tú dijiste, que es Ah, una explosión, que es el modelo cósmico de mayor vigencia y aceptación. Fíjate, no es la teoría del Big Bang la más acertada, es la única. No, como tú lo lees ahí, es el modelo cosmológico de mayor vigencia y aceptación científica. Es decir, es el conjunto de explicaciones científicas mejor sustentado que poseemos respecto al origen del universo. Esto es en base a lo que son las teorías. Y aquí sí hablamos de los diferentes conjuntos de personas o de doctrinas que se manejan, que tenemos la teoría de Lamarck, que es Lamarckismo, que es la forma en que el naturalista francés hizo la teoría de la evolución a principios del siglo XIX. ¿Qué pasa con esta teoría, Vanessa? Lamarck propone que la vida no fue creada ni era inmutable, sino que provenía de forma más simple, que a lo largo del tiempo habían cambiado para adaptarse a sus respectivos entornos. Esta teoría se mantuvo en una época hasta que sale la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿sí? Toda ella a lo largo del tiempo converge en una sola, vigente hoy en día, llamado síntesis evolutivo moderna. Tú dirás, ay, ¿qué tiene que ver todas estas teorías con el turismo? Porque hoy en día la teoría del turismo está basada con base a situaciones científicas, ¿sí? Que se reflejan en esa formulación y protocolo a llegar a esos fenómenos teóricos, turismo, de cómo las masas o las personas se dirigen a un sector del planeta a hacer turismo y a otros sectores no. ¿Me explico? sí. Ajá. Entonces, fíjate una cuestión. Venezuela es un país sumamente hermoso. ¿Has viajado por el país, Vanessa, o no? Ya que me salí de No, aquí. No has tenido la oportunidad, pero si has, ¿para qué parte has viajado? he ido para los menos de coro, ¿Ah? para, No me para parece. los cates. Ok. Y Venezuela tiene esos, ¿cómo es? Esos hermosos paisajes. Y tú te pones a ver, no, la cantidad, ahora sí me ves. Sí,
Ok, perfecto. Yo sí no te veo a ti. Pero la cantidad de paisajes que tenemos son paisajes que son, eh, no podemos envidiarle a otros países, ¿sí? En ese Sí, sentido. Pero hay otros países que no tienen nada que sea atractivo turísticamente y viajan muchos turistas. Y en eso nos basamos nosotros, en esas teorías del turismo que hoy en día ustedes como futuros profesionales en turismo deben de reflejar ese marketing, ¿sí? Reflejarlo en sí, base a una teoría, a una hipótesis para que esas personas, ese target de usuario, ese colectivo, lleguen ustedes a las actividades que ustedes quieran realizar a nivel turístico. Eso se basa hoy en día, esa teoría del turismo. Bueno, Vanessa, para la próxima clase ya vamos a hablar de lo que es la teoría del turismo, ¿sí? Ya tenemos el trabajo sí. para la próxima actividad, para que esté pendiente y cualquier cosa me preguntas a través de mi número telefónico 0412-062-7031 o a través de la plataforma. Normalmente sea a través de la plataforma. ¿Tienes alguna pregunta, Vanessa? Pero fue todo quedó bien claro. Seguro, Sí, seguro señor. que quedó claro. La teoría, en Sí, sí. resumen, son hipótesis, Vanessa. ¿Sí? Ajá. Vámonos a la teoría. Si a ti te preguntan, mira, ¿qué es la teoría? ¿Cuál es ese concepto de teoría? Son hipótesis, ¿sí? Por lo menos, mi teoría hoy, en base al tiempo que tenemos en la ciudad de San Cristóbal, mi teoría, en base al tiempo, sin ver más nada, es que pueda llover en la noche. De repente en la noche hace tremendo calor, ¿viste? Pero esa es mi Claro. teoría. Y eso es lo que son las teorías. La teoría a nivel del turismo. Mi teoría a nivel del turismo en San Cristóbal lo hago con base de que en diciembre, si realizamos esta actividad, van a venir tanto turistas. Pero esas teorías tienen que ser sustentadas en base a los protocolos de campo y eso. Pero en resumen, la teoría son hipótesis. ¿Estamos? Señor. Ok, Vanessa, bendiciones, bendecida semana, Dios te bendiga, estamos a la orden para la próxima clase y gracias por haber asistido. Aquí puedes venir a la clase presencial si quieres también, ¿sí? Ok, bro. Bueno, feliz tarde.